aquí esta noche. Yo soy Céline Dubic del IRD y voy a presentarle a Léo Martin de la Universidad de Aix-Marseille, en el sur de Francia, y Nicolas Acuña, que es del CNRS, también en un laboratorio que se llama CEREG en Aix-en-Provence, y Vincent Jomelli, también del mismo laboratorio que es de la universidad. Entonces le van a presentar un proyecto que tienen juntos sobre reconstruyendo glaciares tropicales desde los últimos años. No voy a decir nada más. Les doy la palabra. Gracias. Hola, gracias a todos por estar ahí. Sí, pues vamos a ver, voy a presentar un poco de manera general cómo podemos estudiar la historia pasada de los glaciares de manera un poco teórica. Y después Nicolás, que es mi estudiante de doctorado, va a presentar su proyecto que usa este terreno, el Valle del Songo, y las morfologías glaciares de esta región para su trabajo de doctorado. Aquí estamos sacando muestras. Dentro de 5 minutos vais a entender qué estamos haciendo ahí. Entonces, quería empezar con esta pregunta: ¿qué son estas colinas que vemos en los paisajes andinos? Esta cresta que vemos ahí es lo que podemos ver cuando estamos fuera, y tiene esta pinta cuando se ve por encima con una vista de mapa. Y estas colinas se llaman morrenas glaciares, y estas morrenas son formadas por los glaciares que estaban ahí antes. Si veis este tipo de paisajes, podéis imaginar que antes había un glaciar que llenaba todo el valle y que llegaba hasta ahí, o hasta ahí en este caso. Ahí en la parte más arriba, la parte más baja del glaciar, y todo eso estaba lleno de hielo. Y entonces las morrenas glaciares nos enseñan que había mucho más glaciares en los Andes antes y que alcanzaron tamaños muy grandes. ¿Y eso por qué? Pues porque en el pasado hemos conocido edades de hielo que conocemos en la cultura popular con los mamutos. Y voy a dar un poco de contexto en estas edades de hielo del pasado. La manera la más como establecida para estudiar o saber que han pasado estas edades de hielo es de estudiar testigos oceánicos de sedimento. En estos testigos de sedimento que recogen los barcos científicos, en los sedimentos encontramos organismos así que tienen como una concha de calcar. Y en el calcar hay oxígeno. Y como sabemos que el carbón, hay diferentes formas de carbón, como el carbón 14, que es radioactivo, y el carbón 12, que es estable, pues pasa lo mismo con el oxígeno, que hay el oxígeno 16, que es más abundante que el oxígeno 18. Ambos son estables, pero son dos versiones del oxígeno. Y lo que pasa es que cuando estamos en una edad de hielo, las capas de los polos norte y del sur son muy grandes, y el hielo, el oxígeno 16 prefiere ponerse en el hielo. Así que cuando las capas son muy grandes, hay mucho hielo 16 en los polos y hay poco en el océano. Y eso se puede medir. Y si podemos medir esta proporción entre los dos isótopos y la edad del sedimento, podemos reconstruir las variaciones de lo que llamamos el delta 18, es, para decirlo simplemente, la proporción entre los dos, a través del tiempo. Y ahí os enseño lo que los científicos han medido desde el último millón de años. Y vemos que no es una línea recta. A veces sube y baja y sube. Y eso son las transiciones entre edades de hielos y edades más calientes. Aquí solo he puesto el último millón de años.
Pero es algo muy característico del periodo que llamamos el Cuaternario, que tiene 2,7 millones de años. Es típico del clima del Cuaternario, oscilaciones entre periodos más fríos y más calientes. Tiene que ver con la forma de los continentes y la modificación del clima global la forma que tuvieron los continentes hace 2,7 millones de años. Entonces, aquí, hace 20.000 años, hemos acabado una periodo muy fría que llamamos el último máximo glacial. Después de 20.000 años hasta 11,7 mil años era la periodo que llamamos la última deglaciación. Y después de 11,7 mil años estamos en el periodo actual que llamamos el Holoceno, que se caracteriza por un clima un poco más estable que todas estas oscilaciones que vemos ahora. Entonces, si sabemos que han pasado estos edades de hielo y estas oscilaciones entre periodos más calientes y más fríos, ¿cómo podemos preguntarnos cómo reaccionaron los glaciares a estas variaciones? Pues primero, a lo mejor puedo explicar qué es un glaciar. Un glaciar es una masa de hielo que gana peso por su parte encima, porque la nieve que se cae se convierte en hielo en la parte de encima, porque hace más frío, porque está más en altura. Y por la parte de abajo, la nieve que se cae y el hielo se derriten, entonces el glaciar pierde hielo. Y como el hielo puede fluir y también deslizar en el valle, el hielo se mueve desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Eso lo hacen todos los glaciares, pero este comportamiento es influenciado por el clima. Cuando hace muy frío o hay más precipitaciones, la masa que gana el glaciar por la cima es más importante que la masa que pierde por las partes de abajo. Entonces el glaciar baja en el valle. Y cuando estamos fuera de hielo, hace más calor, a lo mejor hay menos precipitaciones. Entonces la masa que gana aquí es más pequeña que la masa que pierde ahí. Entonces los glaciares retroceden en el valle. ¿Y cómo lo hemos visto? Hay estos ciclos que duran, estas oscilaciones que no han parado desde 2 millones de años. ¿Y qué han hecho los glaciares? Pues han hecho eso, por ciclos de adelantar y retroceder por muchas veces. Y me gusta este video porque vemos estos ciclos glaciares, pero vemos que cuando, no sé si se ve muy bien, cuando los glaciares adelantan, cambian la topografía. Entonces ahí son valles bastante tranquilos y son más inclinados después. Eso se debe a la capacidad de erosionar de los glaciares, porque cuando el hielo baja en el valle hay mucha fricción y entonces el glaciar puede erosionar el fondo del valle en las partes de arriba y traer sedimentos en las partes de abajo. Ahí se ve bien en una vista lateral. El glaciar va a ganar masa por ahí, el hielo va a bajar el valle y empujar los sedimentos, coger rocas, y estos sedimentos y estas rocas se encuentran en la parte terminal del glaciar. Y eso es lo que llamamos morena frontal, que puede tener una parte también lateral, morena lateral, morena frontal. Entonces, los glaciares forman morenas cuando bajan el valle en periodos de clima más frío. Eso, ahí lo podéis ver. Si adelantamos con el tiempo así, y el glaciar baja el valle y al final deja este moreno. A lo mejor después va a subir porque hace más caliente, bajar otra vez, pero un poco menos, y deja este moreno, y otra vez va a subir y bajar un poco menos, y tenemos 3 morenas. Estas 3 morenas indican el tamaño del glaciar en el pasado.
Y como este tamaño depende del clima, las morenas son archivos climáticos. Entonces, si estudiamos las morenas, si intentamos saber qué clima ha producido esta morena, eso nos permite conocer los climas del pasado. Y así, las morenas son archivos climáticos de continental, porque estamos en el continente, y regional. Nos dan una idea del clima que había en este lugar. Eso es importante porque así podemos entender mejor la variabilidad natural del clima del pasado. Y eso nos puede cambiar nuestro punto de vista sobre los cambios climáticos presentes y futuros, porque sabemos cuáles son las variaciones naturales. Entonces, si hemos visto este potencial de las morenas, lo que nos falta ahora es saber qué edad tiene una morena, porque sabemos que a un momento el glaciar ha llegado hasta aquí, pero no sabemos cuándo. Y ahora os voy a explicar cómo podemos saber cuándo el glaciar ha llegado al punto que nos enseña la morena. Lo que usamos es un poco barbárico a lo mejor ahora, para fechar las morenas. Se llaman edades de exposición y tienen que ver con cosas que se llaman isótopos cosmogénicos. Lo que hay que saber es que desde el espacio llegan a la cima de la atmósfera, partículas que interactúan con la atmósfera, y a la superficie de la Tierra hay ciertos tipos de partículas que llegan a la superficie, que llegan, por ejemplo, nos tocan al suelo, tocan a las rocas. Y lo que pasa es que estas partículas pueden crear reacciones nucleares, con nosotros, pero también con las rocas. Y por ejemplo, si un neutrón choquea un núcleo de oxígeno, puede destruir este núcleo de oxígeno y crear nuevos elementos que se llaman los isótopos cosmogénicos, porque los crean las partículas cosmogénicas que llegan hasta la superficie. Y eso, como siempre, solo ocurre a la superficie de la Tierra, nos va a dar como un cronómetro para los procesos que ocurren a la superficie de la Tierra. Y lo que va a pasar es que una roca que nunca ha visto el cielo, para así decir, no tiene berilio. Y cuando una roca ve al cielo para la primera vez, va a empezar a almacenar isótopos cosmogénicos. Entonces lo podéis ver un poco así. Hay partículas que se caen hasta la superficie de la Tierra, y la cantidad de partículas que encontramos en la parte de abajo del reloj de arena corresponde a un tiempo pasado al aire viendo el cielo. Así que cuando, por ejemplo, el glaciar trae una roca afuera, cuando esta roca ve el cielo para la primera vez, no tiene berilio 10, tiene 0, y con el tiempo, como el tiempo pasa, va a almacenar más y más berilio 10. Así que si midimos en las rocas o en los minerales cuánto berilio 10 hay, podemos saber qué es la edad de la roca, así, para así decir, cuando el glaciar ha dejado la roca. Porque cuando el glaciar va a retroceder, va a dejar todas las rocas que iba trayendo con la erosión, y estas rocas, porque el hielo protege de las radiaciones, de las partículas, y cuando el hielo retrocede, estas rocas van a ver el cielo por la primera vez y van a empezar a almacenar los isótopos. Y bueno, lo que hacemos ahora es ir en una morena. Ahí veis, es una morena lateral, podéis ver la dirección principal de la morena. Y con un cincel y un martillo vamos a sacar muestras, vamos a intentar como pelar en los primeros centímetros de las rocas. Y después, dentro de estas rocas, vamos a sacar ciertos minerales, el cuarzo, y hacer procesos de química un poco complejos y poco interesantes. Y después vamos a poder medir este berilio 10
estos isótopos cosmogénicos cuya concentración nos va a dar una edad de exposición, nos va a decir cuándo esta morena fue abandonada por el glaciar. Aquí en esta región, estudiar los glaciares y las morenas es algo que ha sido muy estudiado por nuestras colegas que trabajan por el IRD, el UMSA, como Bernard Francoux, Patrick Lannion, Romain Lucicard, Antoine Rabatel, Álvaro Soluco y todos los miembros de Great Ice. Eso es algo que es en la cultura científica del IRD y de los colegas de aquí. Y nosotros, juntos, con colaboraciones, intentamos adelantar nuestro conocimiento de los paleoclimatos de la región, con el Huayna Potosí y con muestras en el Valle del Sonco, de Cerro Pirata, Yaqui, etc. Ahí son resultados que tenemos, por ejemplo, que vienen de muchas publicaciones científicas que enseñan los edades de diferentes morenas. Ahí hay el Huayna Potosí, el Cerro Pirata, el Cerro Charquini, la base está por ahí. Y ahí es si bajamos el valle vamos al lado de la amazónico. Y ahí son morenas, y dentro de estas publicaciones ahí hemos sacado muestras y hemos hecho este proceso de datación geocronológico. Y tenemos una idea de qué edad tiene cada morena y a qué velocidad retrocedieron los glaciares en el valle. Entonces, sí, esa es la primera parte de lo que hacemos. Intentamos ver qué tamaño tuvieron los glaciares, a qué edad y qué nos enseña sobre el clima. Y ahora voy a dar el micrófono a Nicolás y os voy a explicar más con más detalles cómo podemos reconstruir el clima con estas morenas. Gracias, Leo. Hola a todos, yo soy Nicolás Acuña, estudiante de doctorado con Carlos Vincent. Y bueno, justamente ya entendemos entonces cómo se forman las morenas, ¿cierto? Ahora sabemos también cómo podemos datear la fecha a la cual corresponde. Entonces la siguiente pregunta lógica o interesante es justamente cómo podemos ahora reconstruir el clima del pasado basado en estas morenas. Y la verdad es una pregunta que no es tan fácil, no es tan sencilla de abordar, principalmente por dos puntos. Primero, tenemos que existen múltiples extensiones posibles para los glaciares. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el hielo sigue las mismas leyes físicas, claro, es algo de la naturaleza, resulta que cada glaciar va a responder de una forma diferente al clima. ¿Por qué? Porque su respuesta depende de la superficie sobre la cual se encuentra, por ejemplo, también su orientación o exposición a la radiación solar. No es lo mismo un hielo que esté con exposición norte, este sol, acá en el sur, que uno que esté con exposición sur, hasta sombra, ¿cierto? Y eso se traduce en que podemos encontrar distintas formas, distintas extensiones glaciares. Por ejemplo, tenemos en Francia Merdelas, que es súper alargado. Chile tenemos el glaciar Queulat, que se encuentra ahí formando una cascada, ¿cierto?, cerca de este acantilado. Y por supuesto, el glaciar Songo en Bolivia, con su clásica lengua curva. Luego, el segundo punto es que también distintos climas pueden dar como resultado una misma extensión del glaciar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomemos una precipitación P1, una temperatura T1, cualquiera, y tenemos este glaciar que forma esta extensión por esta morena. Luego, si hay un cambio en el clima, por algún motivo, digamos que la precipitación se reduce a P1 menos P, un valor, misma temperatura, por lo tanto el glaciar reduce, ¿cierto? Pero si luego, con la misma precipitación ya reducida, el clima se vuelve más frío, puede que el glaciar vuelva a extenderse, porque hay más como tendencia a acumular hielo, por lo tanto, la extensión es la misma. Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica estos dos puntos se traducen en que para cada glaciar podemos encontrar distintas combinaciones de precipitación y temperatura que pueden explicar la extensión que ya conocemos y que ya hemos dateado. Lo cual, claro, se explica como curvas de posibles condiciones climáticas diferentes. Sin embargo, y este es el punto muy clave, que si reducimos la problemática, como bien la pregunta, a un mismo valle, entonces estamos seguros de que los glaciares de ese valle experimentaron el mismo clima, ¿cierto?
Por lo tanto, sabemos que tiene que existir una condición climática compartida, porque ese mismo valle es la misma zona. Y en la práctica, o más bien visualmente, ¿qué quiere decir? Que la intersección de todas estas curvas tiene que sí o sí dar un punto de intersección, el cual nos diría entonces cuál es la condición climática representativa del valle, en qué edad, en la edad de aquellas morrenas que son de la misma edad. Entonces, ¿cómo encontramos estas curvas climáticas? ¿Cierto? Pues estamos trabajando en este momento con modelación 3D de glaciares. En particular usamos el software que se llama MRICE, que es un software de elementos finitos, que permite resolver las ecuaciones que describen la dinámica de los glaciares. ¿Qué quiere decir? Elementos finitos, básicamente como se ve en esta imagen, tomamos un glaciar y se ocupan distintos elementos, en estos casos estos triangulitos, y para cada intersección, para cada vértice, se calcula y se resuelve las ecuaciones que explican la dinámica de los glaciares. Otro gran punto de este software es que podemos hacerlo en 3 dimensiones, lo que permite tomar en cuenta factores como la superficie, la orientación y la exposición que tiene el glaciar, que justamente juega un rol muy importante en la dinámica de los hielos. Esto, para verlo de una forma más conceptual, se puede imaginar, tenemos esta imagen satelital de Google Earth del Huayna Potosí, de la cara este, y tenemos esta, entonces la malla que recién mostré correspondería a esta cara de hielo. La zona azul simplemente corresponde a la superficie como del terreno, y la parte más blanca, y después van a ver más rojo, corresponde como al espesor que va formando el hielo, es decir, el glaciar en sí. Entonces, claro, entonces esto nos permite, con este software, ir simulando cómo responde y cómo evoluciona el hielo en función del tiempo, justamente calculándose punto a punto por toda la malla. Ahora, ¿cómo llegamos de este modelo, de este software, a las curvas que nos interesan? Pues, en este momento estoy acá simulando, imaginemos que tenemos una morena dateada, conocida, que corresponde a esta esfera amarilla. Luego, jugando con distintas combinaciones de precipitación y temperatura, podemos ver qué condición permite que el glaciar avance hasta que encuentre un estado de equilibrio que justamente corresponda con la morrena, que es la cual estamos interesados en conocer. Entonces, si la condición corresponde a una solución, lo que llamamos solución, pum, marcamos un puntito en este mapa de soluciones de precipitación y temperatura, y al hacerlo para distintos glaciares, podemos ver que podemos encontrar la intersección que corresponde a la condición climática en aquel tiempo. Actualmente, estos resultados corresponden a lo que es toda la calibración del modelo y pruebas que hemos hecho con datos sintéticos justamente para comprobar esta metodología, porque realmente es una nueva metodología que es la que estamos explorando. Entonces, como queremos pasar ahora, ya que sabemos que en teoría esta metodología funciona, queremos pasar a datos reales para poder realmente reconstruir la condición climática, es que se explica lo que hemos estado haciendo estas semanas, estas 2 semanas que ya hemos estado acá, donde hemos estado tomando distintas muestras en el valle, tal como mostraba Leo, para su futura reconstrucción. Entonces acá tenemos unas fotos del hermosísimo Valle del Sono, donde se puede ver, por ejemplo, avanzando, tomando muestras. Como pueden ver, es un trabajo bastante bruto. Y luego esta muestra, estas pequeñitos pedazos de piedra, que como decía Leo, nos interesa que sean lo más superficial posible, luego son llevadas al laboratorio al cual pertenecemos, que se llama el Sarèche, que se encuentra en el sur de Francia, y en particular a este laboratorio ACER, donde se encuentra esta gran máquina, que es la que se encarga de hacer todo el proceso químico, del cual explicaba Leo, que nos permite luego conocer la fecha, la datación de las morrenas, y esos datos los ocuparemos justamente para esta metodología y así hacer la reconstrucción climática que les explico. Así que, sin mucho más que decir, simplemente gracias por su atención, y en particular, muchas gracias a Marc, Natalie y Marcelo, sin quienes este terreno no hubiese sido posible. Muchas gracias.